En los Juegos Olímpicos todos recuerdan a los campeones, los que ganan medallas, rompen récords y levantan trofeos. Pero en el año 2000 ocurrió algo diferente. Un hombre llegó a la competición más importante del planeta sin ser favorito, sin grandes entrenamientos y sin tener siquiera las mismas oportunidades que los demás. Ese día no buscaba una medalla, solo quería terminar una carrera. Pero lo que ocurrió en aquella piscina hizo que millones de personas se levantaran para aplaudirle. Porque a veces la historia no lo escriben los ganadores, sino los que nunca se rinden. Esta es la historia de Eric Moussambani, el nadador que conquistó el mundo sin ganar una sola carrera. Mucho antes de que el mundo le conociese como Eric la Anguila, Eric Moussambani era simplemente un joven de Malabo, Guinea Ecuatorial, apasionado por el deporte. Curiosamente, la natación nunca fue su primera opción. Su primer amor fue el baloncesto, un deporte que practicó durante años hasta que una lesión lo obligó a abandonarlo. Lejos de rendirse, comenzó a buscar una nueva actividad. Probó con el voleibol y poco después descubrió la natación, un deporte prácticamente desconocido en Guinea Ecuatorial a finales de los años 90. En aquella época, el país apenas contaba con infraestructuras para practicar este deporte. No existían piscinas olímpicas, no habían entrenadores especializados y casi nadie imaginaba que un ecuatoguineano pudiera competir algún día en unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, en el año 2000 apareció una oportunidad inesperada. El Comité Olímpico de Guinea Ecuatorial publicó un anuncio buscando deportistas para representar al país en los Juegos Olímpicos de Sydney, gracias al programa de plaza de la Universidad del Comité Olímpico Internacional. Eric encontró aquel anuncio y decidió presentarse. Lo sorprendente fue que el día de la selección solo acudieron 2 personas, Eric Moussambani y una joven nadadora. Al ser los únicos participantes, ambos fueron elegidos para representar a Guinea Ecuatorial. Pero había un pequeño problema, faltaban únicamente 4 meses para el inicio de los Juegos Olímpicos. Ese era todo el tiempo que Eric Moussambani tenía para prepararse para unos Juegos Olímpicos. Pero el mayor problema no era el tiempo, era que en Guinea Ecuatorial prácticamente no existían las condiciones para convertirse en un nadador olímpico. Su principal lugar de entrenamiento era la piscina del hotel en Malabo, una piscina pequeña muy diferente a los enormes piscinas de 50 metros donde competiría en Sydney. Además, no podía entrenar cuando quisiese, solo tenía acceso durante unas horas aproximadamente entre las 5 y las 6 de la mañana. Después de meses entrenando con recursos limitados, Eric Moussambani finalmente llegó a Australia para cumplir un sueño que parecía imposible. Estaba en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, pero en lugar de sentirse como un atleta que había llegado a la cima, Eric se encontró en un mundo completamente desconocido. Todo era diferente, las instalaciones eran enormes, los entrenamientos eran mucho más profesionales de lo que él había imaginado. Y entonces ocurrió algo que nunca había vivido. Por primera vez en su vida, vio una piscina olímpica de 50 metros. Hasta ese momento, todas sus preparaciones habían sido en piscinas pequeñas donde tenía que girar constantemente. Nunca había experimentado lo que significaba nadar una distancia olímpica completa. Pero había otros problemas. Eric había viajado prácticamente solo. No tenía un entrenador personal que le acompañara durante la competición. No tenía a alguien que le explicara todos los detalles de cómo funcionaban los Juegos Olímpicos, los horarios de entrenamiento o la preparación. Se sentía perdido. Para muchas personas ahí, Guinea Ecuatorial era un país completamente desconocido, y esa situación hizo que Eric se diera cuenta de algo. No solo estaba compitiendo contra otros nadadores, también estaba enfrentándose a la sensación de no pertenecer a ese lugar. Durante los entrenamientos, sentía que todos podían notar que era un principiante en comparación con los demás. Por momentos se sintió completamente solo, pero entonces apareció alguien que decidió ayudarle. Era el entrenador de la selección de Sudáfrica. Se dio cuenta de su situación y comenzó a darle algunos consejos. Por primera vez desde que había llegado a Sydney, sintió que alguien creía que él también tenía derecho a estar ahí. Y entonces llegó el día en que tendría que lanzarse al agua delante de todo el mundo. El 19 de septiembre del año 2000, Eric Moussambani estaba a punto de vivir el momento en el que había trabajado durante meses. Cuando llegó la hora de competir en los 100 metros libres, Eric se colocó en la línea de salida junto a otros nadadores, Karim Baré de Níger y Festus Oklo de Tayikistán. Pero ocurrió algo inesperado. Ambos rivales fueron descalificados por cometer una salida falsa. De repente el escenario cambió completamente. Eric se quedó solo. No había alguien con quien luchar por la posición. Solo estaba él, la piscina de los 50 metros delante y miles de personas observándole. Por un instante la presión aumentó.
Pero Eric no había llegado hasta ahí para rendirse. Cuando sonó la señal de salida, se lanzó al agua. Los primeros metros fueron buenos, avanzando con energía y manteniendo un ritmo que sorprendió a muchos. El público comenzó a animarlo, pero entonces llegó el momento más difícil, el giro de los 50 metros. Por primera vez estaba sintiendo la verdadera distancia de una piscina olímpica. Sus brazos empezaron a pesarle, su respiración se volvió más complicada. Desde la grada la gente empezó a darse cuenta de que aquello no era algo normal. Ya no estaban viendo a un nadador intentando ganar, estaban viendo a una persona luchando contra sus propios límites. El estadio entero comenzó a animarle. Cada aplauso parecía darle un esfuerzo extra. Cada metro que avanzaba era una victoria. Muchos pensaban que podía detenerse, pero Eric siguió, brazada tras brazada, hasta que finalmente tocó la pared y había terminado. El cronómetro marcó 1 minuto y 52 segundos. Un tiempo muy alejado de los grandes nadadores olímpicos, pero que en ese momento dejó de importar porque Eric Moushambani no había ganado una medalla. Había ganado algo mucho más difícil, el respeto de millones de personas. Aquel día, un nadador desconocido de Guinea Ecuatorial pasó de ser completamente desconocido a convertirse en uno de los rostros recordados de los Juegos Olímpicos. Pero lo más interesante de esta historia es que Eric no se convirtió en una leyenda por ser el más rápido. Se convirtió en una leyenda porque cuando todo parecía estar en su contra, decidió terminar lo que había empezado. Porque muchos cogen mi escena como algo inspiracional y que lo sigan manteniendo. Es que cuando tú puedes hacer algo. Porque yo, que nunca pude nadar 50 o 100 metros, nunca, durante mis entrenamientos, nunca completé eso. Es que eso es increíble. El día de la competición lo vas a... ¡Jolín!